atrás porque aquí parece biónico. Parece que lleva el respirador, una cosa así. Vale, pues buenos días. Gracias por esperar y perdón. Hoy tenemos con nosotros a José Miguel Mulet. Le agradecemos mucho que haya venido porque viene desde Valencia, ha venido hoy y se irá luego después del seminario. Voy a hacer una breve introducción, aunque a lo mejor muchos de vosotros ya le conocéis. Es licenciado en Química y doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia. Realizó una estancia postdoctoral de 3 años en la Universidad de Basilea, en Suiza. Es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Politécnica de Valencia y también dirige una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que es un centro mixto del CSIC y de la Politécnica de Valencia, y su investigación se centra en desarrollar plantas tolerantes a sequía o a frío y ha publicado muchos trabajos al respecto. Tiene también patentes y premios relacionados con su carrera y asimismo realiza una amplia actividad como divulgador científico. Es autor de numerosos libros, algunos son Comer sin miedo, que ha vendido más de 20.000 ejemplares y se ha publicado en diversos países. Medicina sin engaños, La ciencia en la sombra, Transgénicos sin miedo, que es comer sano, que es la vida saludable, y Ecologismo real, que es el último, que salió el año pasado o hace 2 años, si no me equivoco. Además, bueno, primicia. Y además escribe la sección de Ciencia sin ficción en El País semanal y Fotogramas de ciencia en Métode. Insisto que es un placer tenerte aquí y hoy nos va a hablar sobre alimentación sostenible y cambio climático. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Creo que tengo que acortar el currículum, se hace un poco largo, pero bueno. Bueno, pues voy a hablaros de... esto seguro que tiene un botón de on que no he apretado. Uno, sí. Bueno, pues voy a contaros todos los problemas que tenemos para alimentarnos en el actual contexto de calentamiento global y algunas aproximaciones que estamos haciendo en el laboratorio con la esperanza de que puedan ayudar para hacer frente a esto. Hay que tener en cuenta que estamos en una especie de paradoja. El simple hecho de estar vivos contamina y contribuye a ese calentamiento global. De hecho, ¿alguna vez se os ha ocurrido calcular cuánto emitís por el simple hecho de estar vivo? ¿Cuántos gases de efecto invernadero? El cálculo es relativamente fácil. En bioquímica existe un parámetro que es el metabolismo basal, que es la cantidad de energía que te cuesta estar vivo. Es decir, si tú estás tumbado en casa sin hacer ningún tipo de actividad física, pues necesitas energía para pensar, para que los riñones filtren, para que el corazón bombee. Eso tiene un coste energético. El coste energético para un hombre de 40 años y 70 kilos de peso son 1.692 kilocalorías. Si lo trasladamos a gasolina, son 0,2 litros de gasolina al día. Eso es lo que cuesta estar vivo, un hombre. Una mujer, un poco menos, entre otras cosas porque la media de peso suele ser un poco más baja, pero serían 0,16 litros de gasolina al día. Simplemente estar vivo. Es decir, luego hay gente que anda, que corre, algunos hasta hacen deporte. Eso, el coste hay que aumentarlo. Y podría ser fácilmente 3 o 4 veces más. Esto, digamos, es un cálculo de mínimos. Claro, la media de edad de un hombre es de 80 años y la media de edad de una mujer en España actualmente es de 85 años. Esto sería la esperanza de vida al nacer. Eso quiere decir que durante toda vuestra vida vais a hacer entre 11 y 13 toneladas de CO2. O sea que estamos
Aquí mismo estáis calentando el planeta. Asumidlo, es lo que hay. Además hay un problema. Si nos alimentáramos de gasolina seríamos muchísimo menos contaminantes, porque el único residuo sería CO2, algún gas de nitrógeno y vapor de agua. Obviamente no nos alimentamos de gasolina. A ver, también la gastronomía sería muy aburrida, normal y súper. Te evitarías que te ofrecieran paella en Madrid, pero bueno, en fin. Volviendo al tema. Obviamente, producir alimentos no es un proceso 100% eficiente, los alimentos se desperdician y nosotros cuando nos alimentamos dejamos mucho residuo, mucho más que el residuo que deja un coche que consume gasolina. Por lo tanto, todo esto, es decir, los 0,2 litros de gasolina, si lo traducimos a comida, cuesta muchísimo más porque se aprovecha bastante poco. Por lo tanto, la producción de alimentos es un proceso bastante complejo y que tiene un impacto ambiental bastante alto. También hay que ponerlo en contexto. Ahora parece que la agricultura y la ganadería sean las que más contaminan. No, lo que más contamina es la producción de energía. Pero bueno, dentro de nuestro ámbito, comer también contamina. Bueno, los alimentos no son tan aprovechables. También tenemos el problema del gran consumo de agua, que es un bien limitado. Y ya somos 8.000 millones de personas. Si todo este costo ambiental de una persona lo multiplicamos por 8.000 millones, pues como veis, la producción de gases de efecto invernadero simplemente de la especie humana por estar viva, sin hacer ningún tipo de actividad, es muy alta. Pero todo el mundo tiene derecho a comer. Hay que seguir produciendo alimentos y hay que seguir dándole de comer a todo el mundo. Y entonces aquí viene el tema de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria tiene varios aspectos. En inglés sí que distinguen entre food safety y food security, que son dos términos que no son exactamente iguales. En español solo tenemos seguridad alimentaria. Food safety sería que lo que te comes esté bien, esté en condiciones. Que tú te vayas a un supermercado, a un restaurante, a un bar y que no cojas una salmonelosis, que no esté la comida caducada. Que esto tenemos un nivel muy bueno y de hecho el nivel es tan bueno que cuando pasa algo salen las noticias. Es decir, hace poco salió un tema con las tortillas poco hechas que habían contaminado de salmonelosis. Lo bueno es que sea noticia, porque a ver, años 80, ¿era noticia que alguien cogiera una salmonela con una ensaladilla rusa en la playa? Básicamente yo creo que se llamaba ensaladilla rusa porque una de cada 6 tenía salmonelosis, a ver quién la pillaba. Es decir, la seguridad alimentaria desde el punto de vista de seguridad microbiológica y seguridad de salud ahora es muy buena. Pero luego está el término de food security. Food security es que tengas la seguridad de que tu nevera va a estar llena. Es decir, que tú tengas una provisión de alimentos constante y que tengas acceso a los alimentos que necesitas y que te los puedas permitir, que no estén por encima de tus posibilidades. La food security, pues hombre, actualmente hay 800 millones de personas, más o menos, que pasan hambre en el mundo. El hambre hay muchas formas de verla. El hambre ya no es solamente no tener todas las calorías que necesitas, porque hay gente dentro de estos 800 millones que sí que tienen acceso a las calorías. El problema es si tienen acceso a todos los nutrientes que necesitan. Es decir, por ejemplo, tener una dieta que tenga suficiente arroz, pero que no tengas acceso a vitamina A y por eso tengas unos índices de ceguera infantil muy altos, eso técnicamente también es hambre. Y eso está pasando en muchos países del sudeste asiático, donde el problema es acceso a vitamina A. En muchos países de África el problema es el acceso a hierro. Hay déficits y anemias de hierro porque la alimentación que tienen tiene problemas con hierro. Por lo tanto, digamos
que estos son los dos retos actuales. Que la comida que conseguimos normalmente no nos envenene, no nos intoxique y que exista, que haya la suficiente comida para darnos de comer. Insisto, con 8.000 millones de personas. Y por si esto fuera poco, el cambio climático. Hay que decir que el término cambio climático es un término que empezó a utilizarse muy ligado a un think tank del Partido Republicano de Estados Unidos, porque hicieron un análisis del lenguaje y vieron que cambio climático era un término muy ambiguo y llamarle calentamiento global asustaba mucho a la gente. De hecho, el propio Trump, cuando la última ola de frío que le pilló siendo presidente, dijo, si ahora le llaman cambio climático y antes calentamiento global, es porque no saben lo que está pasando. Como veis, es un cambio de nombre que no tuvo nada de inocente. Sí que es verdad que cambio climático es un término bastante vacuo, porque el clima no es estable. El clima ha estado cambiando desde el inicio de la Tierra. Desde que hay atmósfera, el clima ha estado cambiando. Entonces, decir que ahora estamos en un momento de cambio climático, técnicamente a un científico atmosférico no le dice nada. Porque ¿en qué momento de la historia geológica no ha habido un cambio climático? En ninguno. En el carbonífero creo que había una concentración de CO2 mucho más alta que ahora. Ha habido épocas de la Tierra donde había poco CO2, épocas donde había mucho. La diferencia de ahora es que sí que es verdad que la media de alturas, la media de temperaturas se está aumentando, y sí que es verdad que el principal factor determinante es la actividad humana. Por eso hablar de calentamiento global antropogénico es mucho más descriptivo y mucho más acertado. Bueno, pues ahora mezclad estas dos cosas. Caída de precipitaciones, aumento de temperaturas, periodos de frío más cortos e intensos, población creciente, y os suelto el rollo de antes de food security and food safety. ¿Cómo ligas esa Aioli? Complicado. Agua, el mayor factor limitante. Este es el agua que hay en la Tierra, comparado con el volumen de la Tierra. La gota grande es básicamente el agua salada, el agua de mares y océanos. Agua que directamente no es aprovechable, a no ser que inviertas mucha energía en desalinizar. Energía que luego tienes que sacar normalmente del carbón y del petróleo. El agua líquida es la gotita pequeña. Esa incluye también las mayores reservas de agua, que básicamente es el casquete de la Antártida, la mayor reserva mundial de agua dulce, o sea, agua que no es fácilmente movilizable. Y el agua fresca, el agua dulce, fresca es en inglés, de lagos y ríos es la gota que no se ve. Y esa es básicamente la que estamos utilizando. Y es básicamente la que nos sirve para beber, para la agricultura y para casi todo. Quizás dentro de tal habría que añadir el agua fósil, que es el agua de recursos subterráneos, que también se está utilizando más de lo que podíamos en muchos casos. Reto, producir comida saludable, nutritiva, accesible, con el menor impacto ambiental, segura y cuando cada vez hace más calor y hay menos agua. Un auténtico sudoku. Bueno, podemos recurrir a la tecnología. Y aquí ya entramos en el problema de lo que es la producción de alimentos y lo que es la percepción pública. Que los que llevamos mucho tiempo investigando con transgénicos sabemos lo que es esta, digamos, división de opiniones. Tenemos el problema que un ciudadano normal tiene una visión del campo, una cosa así. Es decir, que la agricultura viene a ser como un abuelo con el gorro de paja, la camisa a cuadros, sentado con vacas, que llama por su nombre, con 4 huertos y que directamente va un día y recoge la fruta, o va otro día y siembra la mies, y recoge la mies, y que es una actividad un poco idílica. Bueno, esto se han dado cuenta muchos neorurales de estos que se dejaban en Madrid, se iban al campo y a los 2 años volvían, porque la vida en el campo es bastante dura y complicada. Realmente, a día de hoy,
ya estamos comiendo gracias a la tecnología. Es decir, si vais a cualquier explotación agrícola, veréis que el agricultor, a ver, puede llevar gorra de paja, puede llevar camisa a cuadros, pero también lleva una tablet con el riego. O también tiene drones monitorizando plagas. O también el riego muchas veces se regula por láser. Por ejemplo, en las viñas, para intentar hacer el vino que acumule la mayor cantidad de azúcar posible, pues se controla por láser el grosor del tronco. ¿Por qué? Porque si le das mucha agua, no acumula azúcar y el vino se va a quedar con poco cuerpo, pero si le das muy poca agua se muere. Para encontrar el punto justo se hace por láser. O sea que hay que decir que gracias a la tecnología, la invención del riego por goteo, por ejemplo, ha permitido que se ahorraran millones de litros de agua. Y todos, si ahora hiciéramos la agricultura como dicen, no, la agricultura medieval, aquí no somos 8.000 millones de personas, aquí somos 1.000 o 2.000, porque no, en esas condiciones no se podría dar de comer a mucha más gente. De hecho, hay una leyenda que me encanta. ¿Habéis oído eso de que la muralla china es la única construcción humana que se ve desde el espacio? ¿Habéis oído esa especie de leyenda urbana? Pues bueno, podéis dejaros la vista, porque es que la muralla china es muy estrechita. Entonces, en las fotos de satélite, como no cojas una lupa y veas una especie de línea recta, finita, porque es larga, pero es que es estrecha. Curiosamente, sí que hay estructuras humanas que se ven desde el espacio. ¿Y sabéis cuál es la que mejor se ve? Los invernaderos de Almería. Los invernaderos de Almería son la construcción humana que mejor se ve desde el espacio. La tecnología nos da de comer. A ver, hace 50 años en Almería hacían películas de vaqueros. Estaba Clint Eastwood haciendo películas con Sergio Leone. Curiosamente ahora es la principal zona de producción de hortícolas de Europa. Todo el tomate, pepino, pimiento de Europa se produce gracias a la inversión tecnológica y a los invernaderos, que yo he tenido la suerte de visitar muchos. Y hombre, no es la agricultura del abuelo, yo os lo aseguro. Mi abuelo hubiera flipado y le hubiera encantado, también os lo digo. De hecho, la otra zona productora de hortícolas en Europa es Holanda, una zona que está por debajo del nivel del mar, un país minúsculo, y venga a producir. Más que invernadero, en Holanda lo que hacen es hidropónico, que son unos cracks en eso, lo hacen bastante bien. Claro, también podemos utilizar más tecnología, y aquí es donde empiezan los líos. La tecnología genética, es decir, no solamente la forma de producir y la forma de gestionar el cultivo, sino el cultivo en sí mismo, modificarlo para que se adapte a las nuevas condiciones. Sabéis que ahora mismo en Europa solo se está sembrando una variedad de transgénicos, que es esta, que es el maíz BT, es un maíz resistente a insectos, principalmente al taladro, que lo que incorpora es una proteína de una bacteria. Se está sembrando este maíz porque su autorización data de finales de los 90 y simplemente cuando se solicitó la autorización se dio porque todavía no había empezado la campaña contra los transgénicos. Si se hubieran esperado un año o dos, tampoco estaríamos sembrando este. La paradoja es que solamente se siembra una variedad de maíz en toda Europa, que se siembra principalmente en España, en Aragón y en Cataluña, y un poco en el Valle del Guadalquivir, pero se están importando más de 100 variedades diferentes de transgénicos, es decir, algodón, colza, soja. No sé, si vais a cualquier... Ahora mismo la ley obliga a etiquetar si cualquier alimento que consumís lleva más de un 0,9% de transgénicos. Cuando vais a comprar, miráis esa etiqueta, buscáis a ver si el producto que estáis comprando tiene más, lo pone detrás en los ingredientes. Oye, pues deberíais, porque nos está costando una pasta, porque hacer los análisis, los controles de aduana y tal, eso barato no es. Os puedo decir que ahora mismo, si vais a cualquier supermercado chino, que yo voy mucho porque me encanta la comida asiática, en las salsas de soja, más de una pone la etiqueta que le ponen arriba donde traducen los ingredientes, porque normalmente son traídos de China, en más de una pone contiene soja o GM. Y nadie se da cuenta, pero bueno, hay que cumplir la ley y hay que etiquetarla y no se puede sembrar en Europa porque solo se permite la importación. Deciros que este maíz básicamente ahorra insecticida. Ahorrando insecticida
pues ya te estás ahorrando el impacto ambiental, ya te estás ahorrando el coste de producir, ya te estás ahorrando las veces que tiene que salir el tractor, y el impacto que tiene la huella de carbono es bastante menor que la del maíz normal en un año en que hay plaga. Obviamente, si coges un año que por las condiciones climáticas el taladro no crece, pues te va a dar el mismo rendimiento que el otro. Milagros aquí no hay. Sobre sequía y salinidad, que son las principales afectadas por el cambio climático, pues debo deciros, para mi vergüenza, porque es el tema en el que trabajo, que hay bastante poco comercializado. ¿Por qué? Pues por un motivo principalmente tecnológico. Tú una tolerancia a insectos, una tolerancia a herbicida la consigues con un único gen. El problema es que una tolerancia a sequía o una tolerancia a salinidad son caracteres multigénicos. Además son caracteres que no... Normalmente cuando una planta está en condiciones ambientales adversas, siempre hay un proceso que es el factor limitante. El factor limitante es el proceso que en esas condiciones es el primero que falla. El problema es que ese factor limitante no es el mismo si la planta, por ejemplo, está germinando o está en desarrollo temprano que si la planta está floreciendo. Puede ser absolutamente diferente. Y ese factor limitante no es el mismo en un cultivo hortícola que en un frutal. Ni puede ser el mismo en el mismo cultivo sembrado en dos sitios diferentes. ¿Por qué? Porque depende de muchísimas condiciones. Por lo tanto, encontrar un único gen que te dé tolerancia a sequía o salinidad es complicado, porque en muchos casos te puede dar tolerancia en determinadas circunstancias o en determinados cultivos. A diferencia de que si tú tienes una proteína que es tóxica para el insecto, si el insecto le pica se muere, no hay más. No hay que darle muchas vueltas. Aún así, ahora mismo tenemos el maíz DroughtGuard, que lo comercializa la empresa BASF desde hace 10 años en Estados Unidos y que ha funcionado comercialmente bastante bien, que es un maíz que incorpora una proteína de bacterias y cuando empezó a funcionar el mecanismo todavía no lo tenía muy claro de por qué daba tolerancia. Pero bueno, la cuestión es que funcionaba. Y desde el 2022, en Argentina, el grupo de Raquel Chan desarrolló un trigo transgénico que lo que incorpora es una proteína HB4, que es un factor de transcripción, es decir, proteínas que regulan la producción de otras proteínas, de girasol. Y este trigo está funcionando bastante bien y se comercializa desde hace menos de un año. Es lo poquísimo que hay a nivel transgénico a día de hoy comercializado para hacer frente a los efectos del cambio climático, directamente, no indirectamente. Obviamente tenemos más tecnologías genéticas, tenemos el CRISPR, que como sabéis el primero que lo descubrió era de la Universidad de Alicante, a 100 kilómetros escasos de donde yo nací, que soy de Denia. Sabéis que, bueno, la historia supongo que la conoceréis, investigando unas bacterias salófilas en las salinas de Torrevieja. Deciros que el CRISPR ya está comercializado, ya hay una variedad de tomates en Japón, en el mercado, de la empresa Sanatec, que acumulan más ácido gamma-aminobutírico, que se supone que ese aumento de GABA es beneficioso para la tensión arterial. A ver, en fin, los estudios son bastante diáfanos. Sí que es verdad que el GABA, por ejemplo, puede correlacionar con mejor sabor. Y sí que es verdad que básicamente siempre van a decir que han sido el primer cultivo por CRISPR comercializado para consumo. Yo creo que esa es la parte más interesante del tema. El CRISPR, por no hacerlo muy largo, cuando tú tienes una planta transgénica le has metido un gen de otro organismo. Eso es muy fácil de detectar con un PCR, sabiendo lo que estás buscando o está o no está. En el CRISPR tú puedes hacerlo de forma que modifiques el propio gen de la planta y no incorpores ADN foráneo. ¿Eso qué quiere decir? A día de hoy, legalmente un CRISPR no tiene nada que ver con un transgénico, porque la definición de transgénico implica ADN de otro organismo por métodos de ingeniería genética,
Y el CRISPR, como no incorporas ADN de otro organismo, es una definición que nos adapta, a pesar de que en Europa estamos utilizando una definición que dice que es lo mismo. Científicamente es una aberración, pero bueno. La otra cosa del CRISPR es que ahora mismo no tenemos herramientas de análisis para saber si un organismo se ha modificado por CRISPR o ha sido una mutación espontánea que se ha seleccionado. ¿Me estáis entendiendo, no? Por lo tanto, regular esta técnica va a ser divertido. Bueno, pues ahora ya paso a contaros un poco lo que estamos haciendo. Esto os lo voy a contar un poco rápido. Ya os he dicho que la parte interesante es buscar el factor limitante. Buscar el gen que codifica la proteína que hace que cuando hay unas condiciones ambientales adversas, ya sea sequía, salinidad, frío, ese proceso falle. De forma que si tú aumentas la carga de esa proteína o le pones una proteína de otro organismo que pueda hacer ese proceso, vas a ver un efecto, y es que la planta tolera mejor esa condición. Claro, esto de decir es muy bonito, pero ¿cómo se hace? En el laboratorio yo hice la tesis con Ramón Serrano y él ideó una técnica muy chula que era utilizar un sistema heterólogo, que es levadura. La levadura de panadería es un organismo unicelular, pero que todo el sistema de transporte de iones, es decir, el sistema que regula la salinidad, es muy parecido al de plantas. O sea que es un buen sistema modelo, y no se parece en nada al de animales. Es decir, las plantas y las levaduras tienen un gradiente de protones, que es lo que energiza la membrana, mientras que los animales tienen un gradiente de sodio. Por lo tanto, no nos servirían las células animales. Bueno, con este sistema, él lo utilizó con levadura y con la planta modelo Arabidopsis y ha identificado muchos genes, y lo que hemos hecho nosotros ha sido adaptarlo a plantas de cultivo, porque lo bueno es que ahora ya te puedes atrever a hacer biología molecular con plantas de cultivo, cosa que hace 20 años era impensable, porque ni tenías herramientas, ni tenías genomas anotados que supieras lo que estabas y tal. Ahí hicimos un proyecto hace mucho tiempo con remolacha, por una empresa que nos lo pidió, y desde hace unos años estamos trabajando con brócoli y hemos identificado algunos genes interesantes. En paralelo, mi compañera de laboratorio, que es Lynn Genush, está haciendo un trabajo más dirigido, más específico, y es que sabéis que las plantas respiran por unos agujeros que se llaman estomas, que tienen dos células oclusivas que se abren o se cierran. Esa apertura o cierre depende de flujos de iones, entre ellos de un flujo de potasio. Por lo tanto, conocer cómo se regula ese flujo de potasio va muy bien, porque si regulas la transpiración de la planta, estás haciendo que la planta utilice el agua de forma mucho más eficiente. Por lo tanto, queríamos ver cómo se regula ese canal de potasio. ¿Por qué? Porque es el principal determinante en regular que el estoma se abra y se cierre. Lo que hicimos fue hacer un ensayo de split ubiquitin. El split ubiquitin básicamente te permite identificar proteínas que interaccionan con una proteína en membrana. El más famoso es el doble híbrido, pero el doble híbrido es en núcleo. Si estás trabajando con una proteína en membrana, ya no puedes hacer. Pero bueno, el split ubiquitin te identifica interacciones, y a veces interacciones que no son muy estables. También funciona para interacciones muy rápidas. Bueno, pues gracias a eso hemos identificado 13 proteínas diferentes que interaccionan y que regulan este proceso, que ahora mismo es una parte importante del trabajo del laboratorio. Y bueno, algunas de las cosas que hemos conseguido y que hemos publicado en su momento: a la izquierda, beta-V-Colt1 es una acuaporina de remolacha. Es una acuaporina, bueno, las acuaporinas son proteínas de membrana que son canales. El nombre aqua sugiere agua, porque al principio se pensó que lo que hacían era transportar agua. Ahora sabemos que transportan más cosas. En el caso de esta hemos visto que posiblemente lo más importante que transporte sea ácido bórico, que el bórico es un nutriente esencial para plantas. Bueno, beta-V-Colt1 es una acuaporina de remolacha que identificamos en un screen de genes de
remolacha en levadura que dieran tolerancias a frío. Y hombre, mal del todo no lo hace. Si veis cuando en plantas recién germinadas en desarrollo temprano, en 10 grados las plantas transgénicas germinan y se desarrollan bastante mejor que los controles. Tened en cuenta que la temperatura de crecimiento normal de Arabidopsis son 22-24 grados. O sea que a 10 grados conseguimos que germine. También daba tolerancia a otros estreses como salinidad y ácido sórbico, pero bueno, funcionaba bastante bien. Por lo menos funcionaba bastante bien en Arabidopsis, que es el sistema modelo. Otra proteína que descubrimos haciendo este screening fue una hemoglobina. A ver, las plantas tienen hemoglobina, lo que pasa es que las plantas no utilizan la hemoglobina como utilizamos los humanos y los animales en general para transportar oxígeno por la sangre porque no tienen sangre. La hemoglobina en plantas tiene diferentes funciones. Básicamente, una de las funciones más estudiadas es secuestrar oxígeno. Es una hemoglobina con alta afinidad por oxígeno porque en los nódulos donde se fija el nitrógeno, ahí el oxígeno es tóxico. Entonces es una forma de eliminar todo el oxígeno que hayas con hemoglobinas. Hay otras funciones, como se piensa, que pueden tener una actividad enzimática y que pueden ayudar a controlar especies reactivas de nitrógeno. Bueno, la cuestión es que nosotros en un screening de estos descubrimos que lo que nos daba tolerancia era una hemoglobina de remolacha. El esquema de lo que hicimos fue eso, hacer una colección de cDNAs, es decir, de ARN que se traducen y que probablemente van a ser proteínas, expresarlos todos en la levadura, ver cuáles daban tolerancia a sequía, y luego hicimos Arabidopsis y tomates transgénicos. En Arabidopsis el fenotipo era claro, en tomate el fenotipo ya no era tan claro, pero sí que veíamos que cuando retirábamos el riego, es decir, en Arabidopsis crecían incluso más, como veis a la izquierda. Es decir, las Arabidopsis en condiciones normales, sin estrés, estaban como más vigorosas. En tomate esto no lo vimos. Son dos plantas que no tienen nada que ver, pues tampoco es tan extraño que en una de un fenotipo que en otro no te lo dé. Lo que sí que vimos en tomate es que cuando retirabas el riego por completo, las que sobreexpresaban la hemoglobina tardaban más en marchitarse. Esa fue la principal diferencia que vimos. Deciros que esta hemoglobina, esto fue un proyecto con una empresa, en su momento la empresa decidió patentarla. Creo que llegó a pruebas de campo, pero no ha llegado a comercializarse nunca. Claro, ya os digo, en el laboratorio seguimos trabajando, seguimos identificando genes, seguimos caracterizando los genes, porque también hacemos ciencia básica. Todas estas estrategias tienen un problema. Ahora que nos dicen tanto desde política científica que hay que hacer transferencia, que lo que investigas tiene que llegar al mercado, tiene que llegar al público, ¿cómo dices que vas a hacer plantas transgénicas? Vas a una empresa y te dicen, ¿para qué? Si no nos lo van a dejar vender. Ahora mismo, intentar autorizar una planta transgénica para comercialización en Europa es imposible. No le deis más vueltas. Desde el maíz aquel que se comercializó en los años 90, se ha autorizado para siembra una patata, Anflora, de BASF, que le costó una millonada aprobarla, y cuando ya tenía la autorización y iba a empezar a sembrarla, Alemania se sacó de la manga nuevas normativas y lo que hizo BASF fue retirarla. Por lo tanto, claro, tú, un proyecto aplicado, dices que vas a desarrollar plantas tolerantes a sequía o a frío, pero que esas plantas van a ser transgénicas, ninguna empresa se va a interesar. Si tú vas a pedir un proyecto colaborativo, pues no. Si dices que las vas a hacer con CRISPR, dices, bueno, vale, pero no podemos comercializarlo, lo guardamos a ver si en algún momento se abre la mano. Pero como no nos gusta estar parados, buscamos alternativas. Tened en cuenta que ahora toda la política agraria de la Unión Europea, y eso influye también a los que investigamos en agricultura o en aplicaciones para la agricultura, se va a basar en el Green New Deal, en el que, si lo habéis leído, tiene cosas muy divertidas. Básicamente el objetivo de la política, de la estrategia From Farm to the Fork, es decir, de la granja al tenedor, es que para el 2030
se haya eliminado el 25% de los plaguicidas y pesticidas que se están utilizando en la actualidad y que el 25% de la superficie de cultivo en Europa sea ecológica. Y para el 2050 el 50-50, 50% de la superficie ecológica y 50% menos de pesticidas y plaguicidas. A ver, eso sobre el papel suena de maravilla. El problema es cómo lo vas a hacer. Luego hay otra cosa muy divertida. La cosa divertida es el 50% de la superficie tiene que ser de producción ecológica. Vosotros cuando vais al supermercado compráis un metro cuadrado de tomates. La comida se mide en superficie o en peso. Es decir, cuando tú vas al médico para que te ponga una dieta, te dice tienes que comer 40 centímetros cuadrados o te dice tantos gramos de arroz, tantos de lentejas. A ver, el tema es político, obviamente. El tema es que la producción ecológica, si le pone la producción ecológica, es más bien desproducción ecológica o baja producción ecológica, porque los rendimientos son muy pobres. Si tú haces el cálculo y en la ley pones hay que hacer que el 50% de la producción sea ecológica y eso lo traduces a superficie, necesitas prácticamente el 100% de la tierra y aún así no consigues la producción necesaria para alimentar a Europa en la actualidad, porque la producción es muy baja. Por lo tanto, esta política va a hacer que cada vez sea más difícil producir y que cada vez vayamos a producir menos, por lo tanto, más dependientes de las importaciones. Importaciones de países donde la producción ecológica les importa poco y utilizan pesticidas que aquí están prohibidos, pero bueno. Por lo tanto, solo se van a autorizar insumos es todo lo que pones en un cultivo, ya sea fertilizante, pesticida, bueno, plaguicida es la palabra correcta, que no tengan impacto ambiental, que ayuden a mitigar el cambio climático, que no impacten en la biodiversidad. A ver, el problema es que todo esto es muy bonito, todos estaríamos de acuerdo, pero no te explican cómo hay que hacerlo. Y esto, básicamente, la política europea hasta el 2050 va a ser, ya no que no se van a utilizar transgénicos ni CRISPR, que eso ya lo damos por supuesto, sino que se va a cultivar sin fertilizantes, sin plaguicidas y tal, y no sabemos cómo hacerlo. Claro, eso te deja un margen muy, muy estrecho de maniobra. Y eso limita mucho la capacidad que tienen los agricultores para trabajar. ¿Cuál es el único hueco de oportunidad? ¿Cuál es la única ventana de oportunidad que puedes encontrar? Pues te tienes que ir a productos naturales. ¿Por qué? No porque yo sea muy ecologista ni muy amante de los productos naturales, que ya veis que no lo soy, sino porque es lo único que vas a poder comercializar. Es lo único que te van a dejar sacar al campo. Entonces tienes que investigar por ahí si quieres hacer transferencia, si quieres optar a proyectos público-privados y si realmente quieres que tu investigación se traduzca en una aplicación real e inmediata, no esperar a que cambie la ley y nos dejen utilizar transgénicos. Entonces, los bioestimulantes son sustancias o microorganismos, importante, de origen natural, es la palabra mágica, tiene que ser natural. No se puede poner una molécula sintética en el campo, lo cual me parece una absoluta estupidez, porque, a ver, yo soy químico, las propiedades de cualquier sustancia dependen de su composición, no de su origen. Bueno, en Europa esto no lo han entendido todavía, nadie se lo ha explicado. En Europa, si una cosa es natural, lo tienes muy fácil para autorizarla, aunque sea un desastre o aunque sea un veneno. Por ejemplo, en agricultura ecológica se utiliza el cobre como fungicida natural. A ver, el cobre es un producto químico persistente que se va en el suelo, se queda ahí y sigue matando. El cobre es tremendamente tóxico. Me invitaron hace 2 años a una bodega en Villafranca de Penedès, plena zona productora de cava. Están espantados porque todo el mundo se ha pasado ecológico. El año que llueve hay muchos hongos y lo único que utilizan es cobre. Van poniendo cobre, y dentro de 5 años aquí no va a crecer una viña. ¿Por qué? Porque está todo el suelo contaminado de cobre.
pero están haciéndolo de acuerdo al Reglamento Europeo de Producción Ecológica. Bueno, que no nos pase nada. Bueno, pues el tema es que se pueden utilizar bioestimulantes. Bioestimulantes son o microorganismos o sustancias de origen natural que mejoran la toma de nutrientes, la eficiencia de nutrición o la tolerancia a estrés abiótico o la calidad del cultivo. Autorizar un bioestimulante es relativamente fácil, siempre que en la composición pongas que todo es de origen natural y relativamente rápido. Es decir, tú puedes investigar y en 2 o 3 meses ya lo tienes en el mercado, cosa que a cualquier empresa es lo que quiere. Claro, aquí viene el siguiente problema. Hasta julio del 2022 el mercado no estaba regulado. ¿Eso qué quiere decir? Ahí veo un árbol. Imaginad que yo voy, cojo todas las hojas de ese árbol, las paso por la Turmix, hago un batido verde. Muletix, bioestimulante, maravilloso. Lo quiero vender. Vale, pues eso se hacía. Y eso se podía hacer. Porque no había ningún tipo de regulación. Solo me pedían de qué está hecho. Yo diría, pues mira, es hojas de árbol natural. Ya está, no hacía falta nada más. No había ningún tipo de regulación sobre la eficiencia. Con que el origen, lo que se evaluaba, era básicamente la composición. Claro, y se han estado vendiendo muchas cosas y los agricultores, que son cualquier cosa menos bobos, pues se daban cuenta que les estaban tomando el pelo, porque ellos veían que el producto que les estaban vendiendo, que además algunos eran muy caros, no hacían nada. Como pasa con cualquier mercado que no está regulado, al final se regula. Desde julio de 2022 está en vigor una ley que obliga a que cuando tú registras un producto como bioestimulante, además de certificar que la composición es de origen natural, que eso ya se venía haciendo, tienes que demostrar eficacia. Es decir, tu producto mejora en condiciones de estrés abiótico, disminuye el uso de fertilizantes, disminuye el uso de fosfato. Tienes que dar una explicación y tienes que hacer una evaluación. Claro, ahora todas las empresas, y os digo que es un sector muy competitivo con muchas empresas, van como locas para probar sus productos, porque pueden perfectamente haber estado vendiendo productos, pueden no, lo saben, que han estado vendiendo productos que no tenían ni idea de qué hacían ni para qué servían. Deciros que las principales fuentes de bioestimulantes son sustancias húmicas, bueno, pues el humus, hojas en descomposición, materiales orgánicos complejos, eufemismo de subproductos de la industria alimentaria, por ejemplo, todo lo que tiraban en las fábricas de queso lo están vendiendo como bioestimulante, básicamente. En La Mancha se están forrando a vender bioestimulante. O también tenemos, por ejemplo, pues a ver, todas las granjas de purines también están haciendo bioestimulantes. Pasa que eso también lo intentan vender como fertilizante. Elementos químicos beneficiosos, que ya os digo yo que de aquí pocos, sales inorgánicas, básicamente potasa y sales de fosfato, muchísimas algas. ¿Por qué? Porque las algas son ricas en yodo, que es un nutriente que muchos suelos son pobres y por eso funcionan muy bien. También algunas funcionan porque muchas plantas de estas acumulan mucha cantidad de hormonas. Entonces cuando tú lo tiras en el campo y lo pones en contacto, esa hormona lo que hace es activar a la planta. Extractos animales, la quitina, el quitosano y los extractos de aminoácidos, los extractos ricos en aminoácidos, se ha demostrado que estimulan mucho el crecimiento de las plantas. El mecanismo no es conocido del todo. Puede ser por la fuente de nitrógeno o puede ser por activar alguna ruta que ahora mismo no se tiene muy claro. Antiperspirantes, básicamente son moléculas que cierran los estomas e impiden que la planta pida agua, y los aminoácidos libres, que también se utiliza. Por ejemplo, ahora mismo el suero de leche no lo utilizan solamente los culturistas, se utiliza también en el campo. Bueno, aquí tenéis efectos. Luego también están microorganismos. Con microorganismos hay dos familias fundamentales: PGPR, que es Plant Growth Promoting Rhizobacteria, es decir, bacterias, y AM, Arbuscular Mycorrhiza, que son hongos,
de los que entran en simbiosis con la raíz. Básicamente las micorrizas lo que hacen es mejorar mucho la absorción de fosfato, que es un nutriente limitante en las plantas. ¿Problema que tenían las empresas? ¿Cómo evaluar que el producto funciona? A ver, tú puedes coger el producto, irte al campo y hacer un ensayo de campo. Puedes hacer un ensayo con frutales. Uf, largo y caro. Necesitas un año entero. Hortícolas. Las hortícolas tienen el ciclo más corto. Puedes hacer un ensayo con tomate o con brócoli en 4 o 5 meses. Pero claro, tienes que ensayar condiciones control, condiciones de sequía, condiciones de salinidad, condiciones de baja. Vas sumando. Igual no tienes un producto que quieras probar. Lo normal es que tengas 20 o 10, o que tengas el mismo producto en diferentes formulados, con diferentes combinaciones. Claro, cuando las empresas hacían números, esto era caro. ¿Qué se nos ocurrió? Nosotros llevamos mucho tiempo en el laboratorio trabajando con sistemas modelo, trabajando con Saccharomyces y trabajando con Arabidopsis. Saccharomyces es un sistema modelo de levadura y Arabidopsis un sistema modelo de plantas. Pues hombre, la ventaja de que trabajar en un laboratorio es más barato que trabajar en el campo, porque no tienes que alquilar superficie ni necesitas tanto personal. Saccharomyces crece muy rápido y muy barato, Arabidopsis más o menos, y muchos mecanismos, sobre todo lo que tiene que ver con estrés abiótico, está bastante conservado. De hecho, ya os digo, los genes de plantas que dan tolerancia los encontramos en levadura. ¿Por qué no utilizarlo para probar bioestimulantes? Y entonces lo que nos ocurrió fue una plataforma de evaluación, de forma que la empresa te daba 14-15 productos y tú, en vez de salir al campo, hacías un escrutinio previo utilizando levadura y Arabidopsis. Básicamente lo que hacíamos era, primero en levadura hacíamos goteos y crecimiento continuo, y luego en Arabidopsis hacíamos germinación, crecimiento temprano en medio líquido, porque es mucho más rápido y ocupa menos sitio, e incluso luego llegábamos a hacer spray foliar en maceta. Entonces el escrutinio es este. Primero cogemos todos los productos y hacemos ensayos en levadura. Vemos a ver si funcionan. Si no funcionan y tienes muchos productos, los puedes descartar. Si es un ensayo con pocos productos, coges la información y pasas al siguiente, que te vas a Arabidopsis. En Arabidopsis haces el ensayo en plantas, la haces en germinación, en crecimiento líquido y a veces ya en plantas desarrolladas, con spray foliar. Has empezado con 15 productos y cuando llegas al final, en un proceso que puede tardar 6-7 meses para hacerlo completo en diferentes condiciones de estrés, dices, pues mira, de los 15 productos el que mejor funciona es este o estos dos. Si te tienes que ir al campo, vete con estos dos y no te vayas con los 15. Claro, eso a la empresa le ahorra una millonada. Bueno, este fue el sistema que publicamos hace unos años. Además no lo patentamos ni nada, publicamos. A nosotros nos gusta la ciencia. Al final la empresa viene igual. Al final, esto es un concepto que Lynn, que es mi compañera, se ríe mucho conmigo, es el paper advertisement. Porque es un paper, pero luego los de la empresa lo ven y claro, les sale más barato contactar con nosotros y hacer un proyecto con nosotros que montar ellos el sistema, a pesar que el sistema está publicado. Si alguien se lo quiere copiar, ahí tiene la referencia. Entonces, es un paper que no me dará el premio Nobel, pero os digo que a mi laboratorio nos ha dado muchísimo dinero. Bueno, pues este fue el primer ensayo que hicimos con una empresa que se llama Agrométodos, que nos dio 11 productos. Hay que decir que nosotros trabajamos en ciego, es decir, no nos dicen lo que es producto 1, 2, 3, 4, 5, solamente cuando publicamos el artículo nos pide la revista decir lo que es. Nosotros nos enteramos al final. No, de hecho, la empresa lo que suele hacer es meternos algún producto que sabe que funciona para ver si lo estamos haciendo bien. Nos meten un control sin avisarnos. Hasta ahora no nos han pillado. El sistema funciona bastante bien. Aquí lo que hacemos al principio es evaluar la dosis tóxica, es decir, vamos poniendo series de concentración para ver a qué concentración no afecta el crecimiento,
en qué concentración puedes trabajar. Luego hacemos goteos en diferentes condiciones, primero en condiciones en medio control para ver las dosis tóxicas, y cuando ya tenemos la dosis que sabemos que no afecta al crecimiento, que no es perjudicial, es cuando empezamos ya las pruebas con diferentes tipos de estrés. Sorbitol es lo que se utiliza como análogo a sequía en levadura, cloruro de sodio, cloruro de litio y frío. Y aquí vemos el producto. Productos como el 1, por ejemplo, no se enteran, no tienen ningún efecto, pero como hay productos incluso que son deletéreos, que tienen efecto perjudicial, pero hay algunos productos, como el 5 o el 6, que en algunas condiciones mejoran. Incluso hay productos que en unas condiciones mejoran y en otras empeoran. Esto también es bastante frecuente. Luego lo que hacemos es repetir este ensayo, pero en vez de ser en goteo en placa, que es medio estacionario, lo hacemos en... esto es una máquina que se llama BioScreen, que te permite ver el crecimiento de la levadura en tiempo real. Esto, primera, tiene la ventaja de que son unas condiciones fisiológicas diferentes y que puedes cuantificar. Puedes ver el porcentaje de mejora respecto al control. Cuánto más rápido hace que la levadura crezca o cuánto mejora el crecimiento final de la levadura. Bueno, pues ahí sí sacamos datos. Luego nos vamos a Arabidopsis, donde lo primero que hicimos fue ensayos de germinación. También hacemos ensayos de crecimiento en medio en frío o en medio con cloruro de sodio. Así vemos que, por ejemplo, hay productos, por ejemplo el 4, en este caso el 4 fue el que mejor funcionó. El 4 quiero recordar que era suero de leche, o sea que y el suero de leche ya se está vendiendo como bioestimulante. De hecho, creo que el 4 era básicamente uno de los controles, los productos que nos dieron ellos bastante flojitos, pero esto es lo que te sale. Entonces, a partir de una batería de 11 productos, que fue este contrato, podemos sacar 1 o 2 productos para ir a los ensayos de campo. Le hemos dado una vuelta de tuerca a este sistema que nos había funcionado bien. Ya os he dicho que es un mercado competitivo, nuevo. Nuevo quiere decir que hay muchas empresas ahora mismo. Ahora mismo empresas que vendan bioestimulantes, en cada pueblo hay 2. Es así el tema. Como al principio operadoras de telefonía, dentro de 10 años quedarán la mitad. Pero bueno, es un mercado nuevo y es lo que hay. Claro, ya os digo que el anterior, el producto que mejor le funcionaba era el suero de leche. El suero de leche ya se está vendiendo como bioestimulante, no es un producto que la diferencie. ¿Qué pasa si haces una nueva formulación? Una nueva formulación es mezclar. Es decir, si tú pones una combinación de 2, 3, 4 bioestimulantes, puedes llegar a una combinación que funcione mejor que la suma de sus partes. Es decir, que tengas un efecto sinérgico. Y además tiene la ventaja que ese formulado es nuevo. Primera, ya tienes una evidencia de que funcione, y segunda, es un producto nuevo que tienes en el mercado y que tu competencia no tiene. Y de hecho puedes hasta registrar la composición, que eso sí que se puede hacer. Pues es muy fácil. Imaginad los 11 productos que me han dado, en vez de probarlos individualmente, voy a probarlos de forma combinatoria. Voy a probar mezclas de 2, mezclas de 3 y mezclas de 4 con estos productos, de forma secuencial. De esta forma, primero pruebo los productos individuales, selecciono los que más efectos tengo y empiezo a mezclarlos. Voy seleccionando. ¿Qué pasa? Que al final de una batería de productos tengo un bioestimulante cuantificado y además es una formulación que no existe en el mercado porque la acabo de hacer yo cacharreando en el laboratorio. Bueno, pues ahora mismo en el paper ese que os he enseñado, en un plan methods que publicamos el año pasado, pues de los productos que nos dio la empresa descubrimos una combinación de 4 extractos naturales que daba mejor efecto que cualquiera de las combinaciones individuales y que cualquiera de las otras mezclas que habíamos probado, posiblemente porque hayan productos que entre ellos se combinen. Básicamente era un extracto de levadura, Scophilum nodosum, licorice regaliz y sauce, corteza de sauce. Corteza de sauce, ácido salicílico en plantas es una hormona, o sea que eso está claro porque funciona. Claro, cuando ya tienes eso,
Tened en cuenta que hasta aquí no hemos salido del laboratorio y solo hemos tocado planta modelo. Al invernadero. A ver qué pasa. Nos hacía una ilusión ver si realmente funcionaba. Aquí fue cuando hicimos las pruebas en tomate y aquí todavía apretamos más el sistema. Probamos en condiciones de salinidad, sequía y control, pero además con presencia o ausencia de micorrizas. Porque tened en cuenta una cosa, utilizamos levadura. Muchas veces el efecto del bioestimulante no lo hace directamente sobre la planta, sino lo hace sobre el microorganismo que interacciona sobre la planta. Es decir, que puede ser que el bioestimulante sea beneficioso para el microorganismo y que ese microorganismo crezca más y por lo tanto la planta crezca más porque está en simbiosis con ese microorganismo. Nos dimos cuenta que habían algunos productos que veíamos efecto en levadura y no veíamos efecto en plantas, porque Arabidopsis en laboratorio no tiene interacción con microorganismos, pero que luego cuando utilizamos plantas de verdad en campo sí que veíamos algo, y era posiblemente porque el efecto se hacía sobre la levadura, sobre el hongo y no sobre la planta. Entonces lo que queríamos ver es si nuestro bioestimulante también tenía efecto sinérgico con las levaduras, con los hongos, vamos, principalmente micorrizas. Aquí utilizamos tomate microtom, que es este tomate minúsculo. De comer está horrible, es insípido, pero tiene la ventaja de que es muy pequeño y crece rápido, por lo tanto en el mismo invernadero puedes poner muchas más plantas. Luego lo probamos también en otro hortícola, porque si quieres un registro creo que tienes que probarlo en un mínimo de 2 o 3 cultivos diferentes. Entonces nosotros utilizamos 2 hortícolas bastante representativos, como son lechuga y tomate. Tiene truco. En tomate te comes el fruto, en lechuga te comes la hoja. Lo que queremos ver es si es efectivo para luego el rendimiento en diferentes partes de la planta. Por eso utilizamos esos 2 modelos diferentes, para intentar abrir el abanico de todo lo que podemos ver. El problema de esto es que luego las recoges todas a la vez y se te hacen malas, porque obviamente una vez cogemos las muestras sabéis cuál es el destino de estas lechugas, ¿no? Es lo que digo yo. Ahora tenemos un proyecto muy grande con brócoli y tú dices, no, yo trabajo en brócoli, yo trabajo en cáncer. Y yo, vale, pero tú te comes tus muestras, porque yo sí que lo hago. Supera eso. Aquí, bueno, estas son Patricia y Daniele, que, en fin, es una postdoc y un predoc, que biología molecular aprenderían, pero campo, os digo, he aprendido todo el que haga falta. Bueno, luego cuando ya tenemos las muestras lo que vemos es, intentamos ver todo lo que le ha pasado a la planta por culpa del bioestimulante que estamos ensayando. Hacemos desde perfiles hormonales, metabolómica, ionómica, un montón de ensayos enzimáticos, etc. También hemos hecho otros estudios en brócoli. De aquí no puedo deciros nada porque todavía no lo hemos publicado. Tenemos un artículo a punto de enviar sobre el efecto del ácido húmico, pero los estudios de sinergia, lo único que hemos publicado es el método, pero ya os digo que estamos ahora mismo evaluando los datos de lechuga y de tomate. Otra cosa buena de utilizar tecnologías ómicas en plantas de cultivo, que ahora se puede hacer y salen datos muy chulos, es que puedes incluso entretenerte y hacer cosas muy divertidas. Este es un estudio que publicamos el mes pasado, en enero. En una empresa con la que colaboramos, ellos estaban probando variedades precomerciales, es decir, variedades que todavía no han salido al mercado. Y estaban probándolas para ver cuál era la que tenía mejor sabor, pues de cara a luego lanzar al mercado y decir que tienen mejor sabor. Y tenían como 20 variedades diferentes que no estaban caracterizadas. Entonces lo que hicimos nosotros fue coger la pella, que es la parte comestible del brócoli, y hacer un estudio metabolómico. Es decir, hacer un perfil de metabolitos primarios y correlacionar esos metabolitos primarios, que como veis hay bastante variedad, tanto en cantidad, la escala es logarítmica, porque si no sale una cosa muy fea, pero como veis en algunos la diferencia puede ser de 10 veces o de 20 veces en el contenido de algún metabolito.
Pues lo que hicimos fue correlacionar todos los datos que habíamos sacado de las 20 variedades con la nota de cata de cada una de esas variedades, para ver si encontrábamos alguna correlación matemática entre el sabor del brócoli y los metabolitos que acumulaban. Básicamente os puedo decir que los brócolis más buenos son los que acumulan más gamma aminobutírico. ¿Os acordáis de los tomates esos por CRISPR? No están tontos los japoneses. Es un metabolito que correlaciona con mejor sabor. Y los que correlacionan con peor sabor, aminoácidos hidrofóbicos, leucina y alanina. Se ve que saben a rayos, por lo visto. Estas son las empresas con las que estamos colaborando. Bueno, con Agrométodos colaboramos hace unos años, pero ahora mismo tenemos contratos en vigor con Caldic y con Sipcam. También tenemos un contrato con Sakata, pero es por el tema del brócoli y es más por un tema de genes que de bioestimulantes. Esta es toda la gente que está trabajando. Lynn, que es la codirectora del laboratorio conmigo, es la que hace todo lo de Arabidopsis y de CAT y de ciencia más básica. Yo soy el que me encargo de la parte más aplicada y toda esta gente está trabajando entre los dos. Y nada, muchas gracias por la atención y bueno, que el 22 sale el próximo libro. Muchas gracias. Preguntas, comentarios, sí. Aunque de ganadería solamente has hablado un poquitín o lo has mencionado en la introducción, hay un tema que sí que me interesaría conocer tu opinión. Ahora con las corrientes animalistas tan fuertes, yo he oído pues afirmaciones tan drásticas como, por ejemplo, que la mayor contribución individual que podríamos hacer uno de nosotros para eliminar o para en contra del calentamiento global sería dejar de comer carne. Los razonamientos y las estadísticas en las que se basan a mí no me acaban de convencer, entonces quisiera saber tu opinión. Mira, curiosamente tenía 3 o 4 diapositivas de ese tema, lo que pasa que tenía 3 o 4 diapositivas sobre ese tema, sobre el consumo de carne. Lo que pasa que luego me di cuenta que la introducción se quedaba muy larga y quería contaros todos los datos, pues sois gente muy seria y respetable de ciencia, y quité esa parte, o sea que la iba a comentar. A ver, la moda de la carne, la moda anticarne. ¿Qué es cierto? Pues hombre, obviamente es cierto que el impacto ambiental de un producto de carne es mayor que el de un producto de vegetal. ¿Por qué? Porque el vegetal lo cultivas y te lo comes, y el animal come vegetal y luego te lo comes. Dicho esto, análisis coste-beneficio. Incluir carne en la dieta es una dieta con vitamina B12 y con proteína de alta calidad. Es decir, una alimentación vegetariana no tiene problemas, en general, si eres ovolácteo. Una alimentación vegana sin ningún producto de origen animal, como mínimo tienes el problema de la vitamina B12. El problema es que la mayoría de estos cálculos están muy mal hechos. Por ejemplo, cuando dicen la cantidad de litros de agua que cuesta un filete de carne. Ahí no tienen en cuenta que la huella hídrica tiene 3 partes. El agua azul, el agua gris y el agua verde. Que si tú miras el agua azul, que son los litros de agua potable que se bebe el animal, es el 10% de esa cifra, o menos. La parte grande es el agua verde, que tiene que ver con la superficie que necesita ese animal y que curiosamente es muchísimo más grande para el ganado no extensivo, que ya lo dice el nombre, que para el ganado no intensivo, que eso tampoco lo dicen, porque dicen, no, hay que hacer ganado extensivo. Ya, pero ese ganado tiene más huella hídrica, muchísima más, y más huella de carbono. Luego tampoco se dice que lo que come el animal, en la mayoría de los casos, es producción vegetal que no tiene otra utilidad. Si tienes ganadería extensiva y estás comiendo pasto, no te están quitando el grano, porque no están comiendo grano. Si tienes los animales en establos, muchas veces lo que están comiendo son restos de cosecha. Por ejemplo, el brócoli, cuando se corta la pella, el resto no lo tiran, el resto se ensila y se utiliza para la alimentación animal. Y lo mismo pasa con otros muchos cultivos. Por lo tanto, muchas veces la producción de carne, lo que se hace es un aprovechamiento de subproductos. ¿Por qué hay esta moda?
te lo digo perfectamente porque es un tema que trabajo mucho en mi parte de comunicación, no en la parte científica. La campaña de transgénicos de las organizaciones ecologistas está agotada. Ya no hablan de transgénicos. Entre otras cosas porque nos hemos puesto todos una vacuna que era transgénica y nadie se ha quejado. Si tú ahora te vas a la página de Greenpeace, no vas a encontrar prácticamente nada de transgénicos y vas a tener que clicar y meterte en el cuarto submenú. Ahora la portada es no a las granjas. Es la nueva campaña. Tiene muchos más aspectos. El tema de las macrogranjas. Tú haces números. ¿Qué contamina más? ¿Una granja con 1000 vacas o 100 vacas o 100 granjas con 10 vacas? ¿Habrá algún economista, no, algún ingeniero agrónomo que te diga que 100 granjas con 10 vacas contaminan menos que una granja con 1000 vacas, donde está todo centralizado y puedes utilizar los purines para una planta de biogás, cosa que con 10 vacas no puedes porque no tienes bastante? Pero ha sido toda una campaña mediática, orquestada por el tema de que ahora mismo es la campaña que tienen los ecologistas. Por eso me toca a mí hablar mucho de carne últimamente, porque como llevo ya 20 años peleándome con ellos, pues ya tienes. Entonces te digo, se puede comer carne, la carne depende de qué tipo de carne, de qué tipo de producción puede tener más impacto o menos. Una dieta que comas carne todos los días, desde luego es una burrada, más para la salud que para ambiental, pero para las dos cosas, pero muchas de las afirmaciones que se están diciendo no tienen ninguna base. Y luego hay otro problema, que muchas veces de las campañas del veganismo no promueven una dieta de verduras o de fruta y verdura, promueven una dieta basada en productos con la etiqueta para veganos, es decir, las típicas nuggets de Eura, los típicos productos. Si tú miras la huella de agua o la huella de carbono de esos productos, es como comer carne, o peor, porque todo el procesamiento ese cuesta muchísima energía, por lo tanto, ahí no adelantas nada. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo muchas cuestiones que te haré después, pero... Os quedáis con la duda, entonces. Sí, pero que son más técnicas, ¿no? Pero hay dos cosas que no sé si me fastidian o qué. Claro, con todos los bioestimulantes, algo tiene que ser lo que esté mejorando el crecimiento de la planta. Eso es lo que me interesa a mí de este proyecto desde el punto de vista científico. Claro, el Por suero... una parte me interesa pagar becarios y pagar sueldos, pero claro, si yo hago luego todos los análisis es para ver qué está pasando ahí. Claro, entonces mucho más eficiente será que usar suero de leche, usar lo que esté en el suero de leche que esté mejorando la tolerancia a la salinidad o a la sequía. Pero ya si lo procesas ya no te dejan. Bueno, es que la ley está así. Hay que, digamos que tenemos un marco y en ese marco es en el que podemos movernos. Como salgas de ahí, ya lo has liado. Bueno, estoy de acuerdo. Pero hace, por ejemplo, unos años se investigó mucho en los famosos QTLs estos, que era buscar variedades que per se y de una manera natural, pues tolerasen mejor la sequía o tolerasen mejor. Eso prácticamente casi no hay publicaciones al respecto. No hay publicaciones, pero te digo que todas las empresas lo siguen haciendo. Es decir, nosotros que tenemos contacto con Sakata, te digo que los breeders, que es la gente que se dedica a mejora genética en las empresas, siguen haciendo básicamente en base a QTLs, también por un tema de que transgénicos no les dejan hacer. Bueno, QTLs que al final, cuando se investigaba qué es lo que había detrás, era un gen que si lo modificabas... Exacto. Que si coges ese gen y directamente lo introduces, te adelantas 10 años de cruzamientos, pero bueno. Bueno, estamos de acuerdo en todo. El asunto es curioso que las publicaciones se refieran a genes y a proteínas que confieren tolerancia y que las empresas vayan totalmente por otro lado. A ver, las empresas te dicen, no, si yo no tengo nada en contra de los transgénicos,
pero no puedo invertir dinero en esto porque luego no voy a poder venderlo. No me van a autorizar nunca que saque una variedad transgénica al mercado. Bueno, sí, en China. Ya. Pero como aspiran a vender a los agricultores europeos, es lo que hay. También os digo que ahora con el CRISPR, a saber lo que está pasando. Porque como no tenemos métodos de análisis, pues puede estar pasando de todo. ¿Más preguntas? Hola, muchas gracias por el seminario, por la conferencia. La verdad que uno termina descorazonado, termina descorazonada y como con una sensación de no hay esperanza muy importante. Entonces es que ¿qué tiene que ocurrir para que cambie la mentalidad de Europa, para que la solución no sea que seamos menos personas en el mundo? Porque a lo mejor la solución es que si no somos tantos en el mundo, ¿quién va a pagar nuestras pensiones? O sea, estamos aquí en un problema de nuestra sociedad, cómo se sostiene. A ver, no sé si tengo la respuesta. Te puedo decir, ahora mismo con los transgénicos, a pesar que a la gente no le importa, porque ya os digo, nadie va buscando en la etiqueta si la salsa de soja es con soja transgénica o no. El problema es que tienes un marco legal que cambiarlo es prácticamente imposible, porque tienes que cambiarlo a nivel de Europa, tienes que poner de acuerdo a 700 parlamentarios y tienes a muchos que de entrada ya te van a decir que no. Con el CRISPR tenemos una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque muchos países declarados antitransgénicos con el CRISPR no tienen, ya han manifestado que no se van a oponer. El problema es que Europa todavía se lo está pensando, es decir, no tenemos todavía en Europa un marco regulatorio de cómo se tiene que autorizar un CRISPR, de si se tiene que etiquetar y no, cuando todo el resto de países lo tiene. Con lo cual ya estamos yendo tarde. Japón, por ejemplo, era un país que era abiertamente antitransgénicos y en cambio ha sido el primer país en comercializar el CRISPR. O sea que ahí podemos hacer cosas. También os digo, el CRISPR y el transgénico, esto es como el cine y el teatro. No es que una cosa vaya a sustituir a la otra. Son herramientas diferentes que en principio están destinadas a coexistir. Solo que en Europa podremos utilizar una si en algún momento la autorizan y la otra la seguiremos escondiendo utilizándola en ciencia básica, que es lo que hacemos. La política europea esta, a ver, no va a funcionar. 50% de producción ecológica en el 2050. Eso no se lo cree nadie. A ver, llevamos 20 años de campañas de producción ecológica. Te metes en la web del Ministerio de Agricultura y parece que toda la producción sea ecológica. ¿Sabéis cuál es la cifra de consumo real de producción ecológica en España? Después de todas las campañas, después de todas las subvenciones y después de todo, del 3%. Dice, bueno, es que en España siempre vamos por detrás. En Europa se consume todo ecológico. En Europa la cifra es del 10%, como mucho. Hay países que están más cerca del 5 que del 10. Pero el tope del tope, que es Austria, seguida por Alemania, bueno, aunque Alemania ahora que no tienen para pagar el gas, seguro que dejan de comer. Pero es el 10%. 10% después de haber estado millones en subvenciones, millones en campañas de promoción. A ver, la gente no es tonta. La gente, pues sí, haces una feria ecológica, está llena, y te llevas una bolsa de tomates que te han costado 10 euros el kilo. Pero eso lo haces una vez. Al día siguiente te vas al Mercadona y compras los canarios de Perichán, que son más baratos. Es lo que hay. Entonces, cuando se den cuenta que eso no funciona, cambiará. Ahora, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, que nos han cerrado la principal fuente de maíz y de no transgénico, pues lo que han hecho ha sido rebajar los umbrales para coger el maíz ese que sea transgénico de Argentina o de Brasil. Es lo que hay. ¿Más preguntas? Hola, buenas. Una pregunta sobre si hay investigación en leguminosas para ayudar a fijar mejor el nitrógeno. Muchísima. Sí.
De hecho, el grupo Manuel Becana en el aula de Zaragoza es un referente en el campo. Lo digo porque lo conozco, es amiguete y hemos colaborado en algún momento. Es un campo de investigación muy activo. Es un tema bastante complejo, porque si consiguiéramos reproducir en un reactor químico lo que pasa en el nódulo de una leguminosa, se acababa el hambre en el mundo. Porque ahora mismo el principal factor limitante para la producción de alimentos es el nitrógeno. Ahora mismo el nitrógeno lo hacemos por el ciclo de Boix-Haber, que cogemos nitrógeno atmosférico y lo convertimos en amoníaco, y eso consume el 8% de la energía mundial. Es decir, el 8% de la energía de todo el mundo se gasta en hacer fertilizante. Tú imagínate si consiguiéramos hacer ese fertilizante a temperatura ambiente. Se gasta tanta energía porque trabaja con muchísima temperatura y con muchísima presión. Si tú consiguieras hacer la fertilización fría, conseguir hacer amoníaco a temperatura ambiente, pues las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirían prácticamente un 10% en todo el mundo. Para que os hagáis una idea, el 75% de los átomos de nitrógeno de vuestro cuerpo han pasado por el ciclo de Boix-Haber. O sea, que es la base de la alimentación mundial. ¿Algún comentario más? ¿O alguna pregunta más? Por ahí. Perdón. Dado que sí que hay países que tienen autorizado más transgénicos, como puede ser Estados Unidos, como puede ser China, o lo que está diciendo ahora de Argentina, lo que no sé si hay es algunos estudios sobre si ha habido ese temor que había por parte del ecologismo de que hubiera transferencia horizontal entre especies. Si hay alguna publicación sobre ello o qué. Transferencia horizontal. Prácticamente no se da. Y te digo por qué. No por milagro, ni por magia, ni por nada. Si uno lee la Declaración de Cartagena y si uno lee la normativa que tiene que seguir un transgénico para ser aprobado, una de las condiciones es que no se cultive en una zona donde hayan especies silvestres que puedan hibridar para que no haya flujo de genes. Y eso es bastante fácil de cumplirlo. Ejemplos prácticos. La única retirada de una autorización de un transgénico que ha habido en Estados Unidos en toda la historia, esto empieza en los años 90, ha sido a una variedad de remolacha transgénica RR, porque una vez se estaba sembrando se descubrió que en una zona había una especie de remolacha silvestre que no estaba catalogada y podía haber flujo, y lo que se hizo fue impedir. Igual habéis visto la película esta que está ahora de la historia de Percy Schmeicher, del campesino canadiense, que sus semillas se contaminaron con semillas de Monsanto y se convirtió en un héroe. Si os gusta la ciencia ficción, está bien. A ver, la historia real no fue un caso de contaminación, porque era de cultivo a cultivo, no fue de cultivo a silvestre. Si a ti se te contamina un cultivo de transgénico y ese cultivo hace valor, pues tú puedes demandarlo y tienes derecho a una indemnización. Aquí en España no sé si ha llevado a haber algún caso, pero sí que hay muchos casos de contaminación de cultivo sin ser transgénico. Por ejemplo, cuando una variedad de naranjas se te poliniza con otra, la naranja tiene semilla y pierde el valor. Y ahí tenemos muchísima jurisprudencia. El caso de Percy Schmeicher, que es un caso muy divertido, muy conocido, lo que pasaba es que este señor tenía un campo de soja o de colza, no me acuerdo, cogía todas las que estaban al borde del vecino que las sembraba transgénica, las utilizaba para semilla y las vendía. Básicamente era un top manta de semillas lo que tenía montado. Estaba vendiendo semillas transgénicas sin licencia. Claro, cuando se enteró Monsanto, esto es piratería industrial. Fue cuando le pusieron la demanda. Demanda que perdieron Monsanto porque no había legislación sobre ese tema en Canadá, y al no haber legislación no se puede hacer nada. Ese ha sido el único caso, o sea que ha sido un caso de contaminación intencionada. Casos de contaminación natural, si buscas en la literatura, hay alguno descrito que se ha encontrado. Hubo uno famoso en México que saltó en muchas noticias, que lo publicó Álvarez Builla, que ahora es secretaria de Ciencia, con
del partido este de Morena con López Obrador. Hubo un caso en Perú que también salió, cuando se han repetido, cuando se han intentado encontrar evidencias, cuando se ha ido a muestrear por gente independiente, porque eran casos muy vinculados a grupos muy antitransgénicos. Cuando se han hecho muestreos independientes no se ha encontrado ese flujo. Gracias. ¿Hay alguna cosa más? Sí, sí. Sí, un comentario que tiene que ver con lo que acabas de decir, pero también con lo de la carne y tal. Es que hay mucha ideología también. Porque mira, a mí me sienta bien la comida vegetariana. De hecho, soy 90% vegetariana. Aunque en celebraciones eso como lo mismo que los demás y tal. Técnicamente, Pero, sí, ahora se le llama eso flexitariano. Flexitariano, sí, Tiene sí, sí, otro sí. nombre. Quiero decir que yo lo noto porque me noto mejor, ¿no? Pero hay muchísima ideología que a mí me pone de los nervios. O sea, que es que desde decirte que es que no es digno, ¿no?, que las personas ya en esta época, porque claro, en la época que éramos primitivos y tal, pero ahora que comamos a otros animales, ¿pero qué es eso? O sea, son unas estupideces. Yo digo, es que no quiero ver la realidad. La naturaleza es así, o sea, somos seres, o sea, comemos carne y otras muchas cosas, ¿no? Omnívoros, ¿no? Es la palabra, pero quiero decir que el ser humano no hace falta estar en la época de las glaciaciones para comer carne, o sea, pues eso, unas idioteces ideológicas, y muchas, o un grado muy fuerte son los alemanes, ¿eh? Esto, bueno, es que esto, allí el veganismo se hizo fuertísimo hace unos años. Los alemanes ricos. Depende Sí. de qué barrio vayas. Sí, los que están, los más pudientes, desde luego, pero vamos, desde luego, los pobres no lo sé, porque no conozco alemanes pobres, o sea, pero quiero decir que yo veo unas estupideces ideológicas que es tremendo. A ver, yo le puedo contar una cosa muy divertida. Es tremendo. Una vez me escribió un veterinario que había leído un libro mío, le había gustado y quería contarme que cada vez le pasaba más de que le enviaban a la consulta gatos prácticamente muertos o tal, porque los amos eran vegetarianos y habían hecho al gato vegetariano. Los gatos son carnívoros estrictos. Sí, Un gato no puede ser nunca vegetariano. Un perro sí, un gato no. Si tú haces al gato carnívoro vegano, pues el gato se muere. Se muere vegano, pero se muere. Y luego hubo otro caso, bueno, este caso salió publicado en la literatura científica, de un niño de 3 años, de padres veganos, de 3 años no, de meses, perdón, con escorbuto. ¿Por qué? Porque le daban leche de almendra. El único caso de escorbuto que ha habido en España en los últimos 100 años fue en Valencia, por eso me enteré yo, porque conocí al doctor que hizo el estudio, y era un bebé de padres veganos. Bueno, pues muchas gracias por el seminario y un presentito. Gracias. Oh, muy chula. Espera un momentín porque tengo una llamada y creo que es un repartidor que va detrás de mí desde hace